Hola, el día de hoy quiero compartirte un listado de jueces que compiten al Poder Judicial. Pero cuidado, estos candidatos también han participado en los casos más escandalosos de corrupción, nepotismo y delitos de cuello blanco en México entre 1997 y 2025. Los casos aquí citados son solo aquellos con documentación pública robusta. De igual manera, cabe aclarar que aquí muchos de estos procesos judiciales permanecen congelados o bajo reserva, lo que dificulta acceder a detalles completos. Comenzamos. Caso ABB-CFE. Esto sucedió entre 1997 y 2004, pero se dio a conocer hasta 2010. ¿Qué pasó? La multinacional suiza ABB pagó $3.7 millones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro para obtener contratos sin licitación, además de regalar yates, propiedades y vehículos de lujo a los funcionarios implicados. Entre los beneficiarios estuvo Néstor Moreno Díaz, director de CFE en ese momento, quien recibió un yate, un Ferrari y efectivo, así como Antonio Aguilar Correa, exdirector de Luz y Fuerza del Centro, quien también recibió sobornos de la multinacional. Aunque Moreno fue procesado en México por enriquecimiento ilícito en 2012, la investigación inicial y las pruebas surgieron de autoridades de los Estados Unidos. Esto evidenció la lentitud e inacción del sistema judicial mexicano. Se sumó al refuerzo cuando nos enteramos en 2018 y gracias al juez en turno y a su abogado defensor Carlos Bello Ochoa, que logró que Moreno Díaz quedara en libertad debido a tecnicismos procesales. ¿Y cómo se relaciona esto a las elecciones al Poder Judicial? Pues el abogado defensor de Moreno, el licenciado Carlos Bello Ochoa, es candidato a magistrado en el circuito centro por el Comité del Poder Legislativo. Caso 2. Manuel Vibriesca. Esto sucedió entre 2005 y 2008. Lo que pasó fue que el bastardo de nuestro trastornado expresidente Vicente Fox, Manuel Vibriesca Sagún y su socio Sergio Ruiz Ríos, fueron acusados por Estados Unidos de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero por más de $22 millones. Y eso es lo que oficialmente le pudieron comprobar, ya que nosotros sabemos que el dinero de Shenley Llegón también era de los Vibriesca. Todo esto lo hicieron a través de empresas fantasmas en Estados Unidos y México. La orden de captura había sido emitida por una corte en California. Vibriesca evitó la extradición y permaneció en México bajo la protección política y judicial, reflejando una enorme impunidad gracias a sus vínculos familiares, y han vivido en Querétaro impunemente. Vibriesca afortunadamente no es el candidato, pero su amigo y tesorero de estas empresas y de las actuales, Leopoldo Javier Chávez Vargas, compite como juez federal en Durango, pese a que también fue condenado por narcotráfico en Texas de 2015 a 2020. Caso número 3. Tomás Yarrington. Esto ocurrió entre 2002 y 2013. El exgobernador de Tamaulipas, vinculado a cárteles de delincuencia organizada, recibió sobornos millonarios comprobables por $12 millones. Invirtió parte de esta fortuna en bienes raíces en Texas. Aunque fue detenido en Estados Unidos en 2013 y actualmente cumple una condena allá, en México no enfrentó cargos pese a ser investigado por la SIEDO. El magistrado Juan Manuel Portal frenó todas las órdenes de extradición e investigaciones que autoridades mexicanas quisieron llevar a cabo por lavado de dinero. Actualmente ese magistrado, Juan Manuel Portal, ese que ayudó a Yarrington, es candidato a ministro de la Suprema Corte por el Comité del Poder Judicial. El cuarto caso es Oceanografía. Esto pasó en 2014. Lo que sucedió fue que la empresa Oceanografía defraudó por $585 millones a Banamex, mediante facturas falsas avaladas por Pemex. Su dueño, Armando Yáñez, fue detenido. Pero, desde 2022, el juez federal Rodrigo Delgado ha detenido embargos y procesos judiciales contra Yáñez y sus cómplices en Pemex, mientras magistrados locales archivaron denuncias por conflicto de interés. Este mismo juez federal, Rodrigo Delgado, que fue cuestionado por conflicto de interés, aspira a magistrado en Tamaulipas por el Comité del Poder Ejecutivo. Número 5. El escándalo de la Casa Blanca. Esto pasó aproximadamente en 2014 y 2015. Angélica Rivera, la gaviota, esposa de Enrique Peña Nieto, adquirió una mansión valuada en $86 millones a Grupo IGA, contratista de muchas obras públicas sin licitación durante ese sexenio. No olvidemos tampoco que Luis Videgaray, secretario de Hacienda en ese momento, también compró propiedades a la misma empresa. Lo que pasó aquí fue que la Secretaría de la Función Pública, dirigida por Virgilio Andrade, amigo y aliado de Peña Nieto, exoneró a los implicados. La magistrada Sandra Luz Verdugo bloqueó investigaciones independientes, así como investigaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo chulo de todo esto es que la magistrada Sandra Luz Verdugo, señalada por opacidad, compite por el Tribunal de Disciplina Judicial con apoyo del Comité del Poder Legislativo. El caso número 6 y uno de los más conocidos es el de Odebrecht.
Los hechos ocurrieron en 2016. La empresa brasileña pagó $10.5 millones en sobornos a funcionarios de Pemex para obtener contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya Austin fue director de Pemex y fue vinculado, pero la PGR, ahora FGR, no avanzó en las pesquisas. Jueces federales y magistrados como el magistrado Raúl Araujo y su hija Valeria Araujo rechazaron órdenes de captura y archivaron expedientes clave en 2020. En el presente, el magistrado Raúl Araujo, vinculado a irregularidades, es candidato a magistrado por la Ciudad de México y esto por el Comité del Poder Judicial. Y su hija Valeria Araujo compite como jueza penal en el mismo circuito. El número 7 es el nepotismo en el Poder Judicial. Esto se viene agravando desde el Cedillazo en 1997, pero la polémica llegó apenas entre 2020 y 2024. La designación de familiares en puestos judiciales sin concursos transparentes. Los ejemplos incluyen alianzas en tribunales locales, como lo que pasó en Coahuila, Zacatecas y en el Consejo de la Judicatura Federal. Esto comienza cuando los magistrados del Poder Judicial Federal comenzaron a validar nombramientos en organismos autónomos como el INE, donde familiares de funcionarios ocuparon plazas estratégicas. Los ejemplos sobran, como el magistrado Carlos Pérez Dayán, que designó a familiares en Coahuila sin concursos públicos, y el mismo Pérez Dayán busca reelección como magistrado en Coahuila. Su yerno, Ricardo Mena, compite como juez en el mismo estado. Como último punto, la reforma contra el nepotismo, esto apenas en este año 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma constitucional para prohibir que familiares sucedan en cargos de elección popular. El 60% de los nombramientos en órganos judiciales estatales, al menos en 2023, favorecieron a familiares según el INEGI. Sin embargo, el Congreso pospuso su aplicación hasta 2030. Esto implica que magistrados del Tribunal Electoral avalaron el retraso, beneficiando a familias políticas como los Monreal en Zacatecas o los Salgado en Guerrero. Algunas otras candidaturas de alto riesgo son las de Job Daniel Wong Ibarra, el cual pertenece a la secta La Luz del Mundo como ministro de culto. Otro candidato a magistrado laboral en Jalisco por el Comité Legislativo, el Francisco Herrera Franco, el cual tiene vínculos con el crimen organizado. Fue exfiscal de Michoacán y ahora aspira a ser juez penal en el mismo estado. Una más es Karina Sánchez Ruiz, la cual también pertenece a la secta de La Luz del Mundo. Fue diputada por Nueva Alianza y ahora es candidata a magistrada federal en Oaxaca. Podemos notar algunos patrones críticos en estas elecciones, como pudieran ser la infiltración de grupos religiosos. 5 candidatos de La Luz del Mundo compiten en Jalisco y Oaxaca, incluyendo a Eulasay Aguilar, hija del obispo de esta secta. También están los candidatos con antecedentes penales, como Leopoldo Javier Chávez, el cual fue condenado por narcotráfico y ahora figura en boletas de Durango. Otro detalle es que el 40% de los candidatos en el portal Conóceles del INE carecen de currículum completo. Y aún con todo esto es nuestro deber salir a votar este 1 de junio. Si aún no sabes por quién hacerlo, hay muchas herramientas y creadores de contenido que te ayudarán a escoger sabiamente. Yo solo te invito a razonar tu voto por estos candidatos en concreto que con pruebas fehacientes de sus delitos o implicaciones compiten impunemente en esta elección judicial. No creas todo lo que escuchas, cuestiona todo y a todos. La mejor información siempre será la que tú busques. Cuando el pueblo está informado y libre en su conciencia plena, no habrá quien pueda controlar ese fervor que define si gana o no un proyecto político. Ya lo vivimos en 2018 y lo refrendamos en 2024. La gran batalla revolucionaria es luchar por la verdad y estar en contra de las mentiras de los medios. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.